Volvimos acá a la mesa redonda del Chocolatín de Burgos en esta mañana del lunes 22 de junio de 2026. Quiero decir una cosa muy importante, es el día anterior al cumpleaños de Mauricio Vergara, nuestro joven técnico Operador. operador, y de esta señora que les habla, que ya empieza el camino de la tercera edad porque viví 65. Entonces ya hoy es un día que se las trae, mañana, bueno, La ni víspera contamos. el pre Claro. y el pro. Claro. Chicos, bueno, queremos recordarles que no, estamos esperando una llamada, perdón. Estamos esperando una llamada, así que en cualquier momento nos dicen, nos hacen la señita. Ya está, ya está. Eh, Bueno, ¿con quién vamos a hablar, Ceci? Estaba Hay creyendo un que vos lo amigo que está ibas a esperando. decir. Estamos comunicados con Luis Alberto Valderrama, Ujú, filósofo, docente colombiano, ujú. residente en Argentina, y obviamente queremos conversar con él sobre el balotaje en Colombia. Sí, Buen día, Luis, ¿cómo estás? Hola Ariel, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos los de la mesa Buen día, ¿qué gracias. y a tal? todos los que nos escuchan. Acá estamos con Carlos y con Cecilia también para conversar con vos. Y bueno, hay unos primeros resultados provisorios, por cierto, pero que nos dan una mala noticia, ¿no? Por lo Sí, menos por un margen pequeño, pero contanos cuál es tu lectura, tu balance. bueno, pues sí, como saben, en Colombia hay un sistema de conteo que se llama preconteo. Eso nos permite tener resultados de manera muy rápida y tradicionalmente han sido muy seguros o confiables, digamos, dentro de lo que se puede. Los resultados hasta ahora dan un 49,66% para De la Espriella y 48,70 para Cepeda, es decir, que hay una diferencia en menos de un punto porcentual, Ujú. una diferencia de 249.000 votos, o sea, fue muy poco. Eh, Sin embargo, lo más seguro es que eso sea confirmado en los próximos días, ya con lo que se conoce como el escrutinio, que sería ya el resultado completamente oficial. Eh, Todavía estoy tramitando el dolor Claro. eh, un poco y pues el choque de esto, que es muy fuerte para todos nosotros por lo que sabemos que se viene, ¿no? Quienes tenemos memoria sabemos lo que ha vivido Colombia durante todo el siglo XX Claro. y particularmente durante la última década del siglo XX, entre los 90 y el 2000 y las primeras décadas del 2000, donde se vivió una fuerte violencia política por parte del Estado, eh, con el mecanismo o la herramienta muy fuerte de los paramilitares, ¿no? Paramilitares que despojaron a muchísimos campesinos, hicieron torturas, masacraron a cientos, miles de civiles, eh, y que no es casual que este personaje que ganó ayer las elecciones, pues fue abogado, ha sido abogado de varios de estos paramilitares, ha tenido vínculos muy cercanos con ellos. En este momento eh, tiene una demanda de Cepeda precisamente por esos hechos ante la Corte Penal Internacional y una demanda también nacional por esos vínculos con los paramilitares, porque no solamente se le acusa de haber sido abogado de ellos, sino también su testaferro y patrocinador, ¿no? Hay indicios de que les compró armas. Entonces, ya sabemos lo que pasó en esas épocas y pues con el lenguaje que él ha manejado durante la campaña de, de un lenguaje muy militarista, un lenguaje muy de la fuerza,
un lenguaje de la intolerancia, un lenguaje de calificar al oponente como un enemigo interno. ¿Sí? Literalmente dijo que iba a destripar a la izquierda, y en Colombia sabemos lo que eso significa, ¿no? No son solamente frases sueltas, sino que son amenazas que desafortunadamente se convierten en realidad. Durante los años 90 asesinaron a cuatro candidatos. Conocemos lo del genocidio contra la Unión Patriótica, ¿no? O sea, toda una política que podríamos llamar contrainsurgente, que se viene elaborando desde los años 60, o sea, en la misma tónica o en la misma lógica de lo que pasó en toda América Latina, de persecución a lo que ellos consideran opuestos, obviamente, al statu quo y al poder. Buen día, Carlos te saluda. Sí, hola, Carlos. Digo, ¿por qué este discurso disruptivo de la derecha, o no sé cómo será en Colombia, digamos, cómo cae este discurso, pero de todas maneras un discurso militarista, como decías vos, permea en la sociedad colombiana? Digamos, ¿cuál es tu mirada de esto? Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de nuevas derechas o de nuevos fascismos. Yo creo que la novedad está más en las formas, ¿no? Tenemos políticos más de estilo showman, ¿sí? Al estilo Milei o Sí. Bukele, y ahora de la Espriella también tienen ese estilo, pero como te decía, no es nuevo, ¿no? Colombia tradicionalmente es un país muy conservador, ¿no? Durante el siglo XIX las guerras civiles se resolvieron no a favor de los liberales, sino a favor de los conservadores, y eso permitió instalar una constitución, la de 1886, completamente reaccionaria, ¿no? Donde oficialmente se decía que era un país católico, por ejemplo, Claro. donde se le entregaba a la Iglesia Católica todo el control de la educación, digamos, de la administración de la vida, o de lo que Foucault llama el biopoder, quedaba en manos de la Iglesia. La vida, la muerte, el matrimonio, todo quedaba controlado por la Iglesia, con un conservadurismo que económicamente promovió más un neofeudalismo que un liberalismo. No hay un Estado, nunca hubo un Estado laico, por ejemplo, o una educación laica, y hubo una posición muy hegemónica del Partido Conservador durante comienzo de siglo, que delegó por un lado en la Iglesia todo el poder ideológico, y por el otro lado el poder de la seguridad en los militares. Aunque no hubo una dictadura militar en Colombia, bueno, salvo unos años pequeños en el 53, el ejército siempre ha tenido muchísimo poder. Es un poder que está ahí detrás de manera constante, y hay una lógica militar en Colombia muy fuerte, ¿no? Que uno los ve tomando decisiones y teniendo implicancias importantes. Entonces eso ha permeado durante muchas décadas la mentalidad de los colombianos. Los colombianos en general son conservadores, son católicos, etcétera. Entonces lo que hace de la Espriella es recoger todo eso, ¿no? Él es producto de todo eso, él es producto del uribismo. Su padre fue un parapolítico, fue uno de los primeros condenados por parapolítica en Colombia. Y
y la élite colombiana es muy, muy de derecha. O sea, no era difícil, para él retomar esas banderas y hacerse fuerte. Ahora, con un estilo distinto, ¿no? Pero en el fondo lo mismo. Sí, dime. ¿Cuál es tu evaluación del gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué cosas no se hicieron suficientemente bien como para que la gente elija algo que ya conoció de alguna manera? Sí, habría que hacer una salvedad importante, porque a veces se piensa que llegar al gobierno es llegar al poder, y me parece que son cosas distintas. Petro llega al gobierno por primera vez en toda la historia de Colombia. Hubo un gobierno que no fue de las élites, y eso ya es una ganancia. Pero, como decía antes, el poder económico, el poder militar, incluso el poder político, porque él no tenía mayorías en el Congreso, todo eso hizo que él tuviera una maniobra de gobernabilidad bastante limitada, ¿no? Claro. Entonces, muchas de sus reformas, muchas de sus propuestas fueron boicoteadas completamente, fueron bloqueadas, precisamente porque sus propuestas afectaban a la clase política, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud. La salud fue privatizada por la Ley 100 de Álvaro Uribe Vélez, que corresponde al modelo chileno de la salud, más o menos, para quienes tienen una idea. Entonces él estaba tratando de quitarle ese poder a lo que en Colombia se llaman las EPS, que son entidades prestadoras de salud privadas, y que les dan millones y millones y millones de ganancias a los poderosos en Colombia. Pero ese proceso quedó trunco, porque la élite se opuso. A pesar de eso, yo creo que Petro hizo logros importantes con relación a la cultura, con relación a la educación, lo que tiene que ver con la matrícula cero. Por ejemplo, la educación en Colombia es prácticamente privatizada y tiene muy poco patrocinio estatal, y él trató de aumentar un poco eso. Claro. Y muchos trabajos social, que se hizo, me parece que han sido logros muy importantes. Y yo creo que el logro más grande fue haberle devuelto la esperanza a muchos colombianos que han sido dominados por décadas, ¿no? Aunque se perdió, me parece que hay que leer estos resultados en ese sentido. Es muy difícil para un país tan conservador como Colombia ver estos resultados, y que está prácticamente 50-50, ¿no? Sí. O sea, tenemos un país, sí, ganaron los de derecha, pero al otro lado hay 12 millones de personas, ¿sí?, que le apostaron a la paz, que le apostaron a la convivencia, que le apostaron a la democracia, ¿no? Entonces, eso no se veía antes. O sea, antes de Petro, digamos que las élites ganaban cómodamente, o simplemente se repartían el poder entre ellas. Es más, a veces ni siquiera partidos progresistas o de izquierda casi que no participaban en las elecciones, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo como un logro simbólico, me parece a mí, lógico. Ayer nomás, o esta mañana, en Puerto Resistencia, que fue un punto neurálgico durante el estallido social del 2021 en Cali, ayer hubo ya movilización, una movilización muy grande de la gente en contra de la Aspriella y en apoyo a Cepeda. Luis. Sí. Carlos. Digamos, ¿cuál es la percepción tuya de la influencia de Estados Unidos? Digamos, Estados Unidos está, digamos, como pasó acá en la Argentina, influyendo
de manera determinante en las elecciones, lo hizo con Milei y lo hizo también en Perú, y lo está haciendo también en Brasil, ¿no? ¿Cómo te parece a vos que influyó en las elecciones de Colombia? Pues yo creo que hay una influencia constante de Estados Unidos en Colombia, siempre la ha habido, desde que la CIA fue a Estados Unidos a organizar el plan Lazo contra la población en 1962, Sí. el plan Colombia de Andrés Pastrana. Somos uno de los países que más bases de Estados Unidos tiene, bases militares. Tenemos más de, creo que ya van 12 bases militares en el país. Los vínculos comerciales con Estados Unidos son bastante estrechos. Entonces, la influencia siempre ha estado ahí. Hasta ahora, lo que se conoce públicamente, pues han sido los gestos de apoyo de Trump al gobierno de la Espriella, y vemos pues que sí, hay una política que continúa. Yo no sé, estoy muy cercano a la historia y con otros métodos, pero es lo mismo que Estados Unidos hizo en Guatemala con el gobierno progresista de Arbenz, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos no tolera que haya gobiernos que no estén alineados a sus políticas económicas. Eso lo tenemos claro. Y el gobierno de Trump viene en una clara cruzada por reconquistar, entre comillas, los territorios de su patrio trasero que había venido perdiendo durante la época del progresismo en América Latina, ¿no? Entonces, lo que hizo en Venezuela es claro, ¿sí? Lo que ha hecho en Bolivia, las amenazas que vienen desde hace tiempo, el bloqueo contra Cuba, el apoyo a Ecuador, al gobierno de Ecuador, y este frente, ¿no?, que ha llamado de las Américas, donde tiene presidentes que se alinean a sus designios. Sí. Claro. Así es, Luis. Vamos a tener que seguir profundizando, leyendo, para encontrarle las profundas causas y motivos que llevan a que un gobierno que tenía una buena imagen, un presidente que tenía una buena imagen y aparte que era un referente, cómo por esas condiciones que vos decís de la propia Colombia y más otros actores a los que seguiremos analizando, hacen que se den este tipo de resultados que son desesperanzadores, pero bueno, los pueblos siguen peleando, los pueblos siguen luchando, siguen teniendo razones para rebelarse y buscar sus opciones políticas, ¿no es cierto? Así que te vamos a seguir consultando en próximas entrevistas y te agradecemos desde ya estos minutos que nos dedicaste. No, les agradezco a ustedes por la invitación y por haberme dado la posibilidad de comentarles estas cosas. Seguiremos charlando. Muchas para seguir gracias. evaluando esto. Sí, señor. Bueno, Luis, Gracias. abrazo riojano. Gracias. Se reciben. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Luis Alberto Valderrama, filósofo y docente colombiano, que hacía su evaluación correcta y académica y con su experiencia sobre las elecciones, el resultado electoral de Colombia, que le daría por muy poco margen un triunfo nuevamente a la derecha. Otra pena en América Latina, y bueno, pero hay un 50% de gente o un 49,5% que votó de otra manera, ¿no? No todo está perdido, Y la justamente historia el que continúa. analizaba. La historia continúa, los pueblos siguen haciendo sus procesos.
Vamos a una pequeña tandita musical. Tanda, dije la palabra tanda. Oh, Está eso bien, se está nota bien. que estoy en la tercera edad. No, Ponemos está una bien. musiquita y después vamos a venir a hacer una venta de programa y volvemos para la siguiente columna. Ahí estamos. Bien.